Este fanfic no es mío, es de Neibor. Esta historia la pueden encontrar en Wattpad, se las recomiendo para que la puedan leer y apoyar al creador. Cap 4, una plaza caótica, Natsuki Subaru, ese es el nombre de aquel hombre que últimamente llenó mi mente. 2. Cuando lo vi por primera vez en aquella pantalla, lo único interesante fue su poder. Retorno por muerte. Cualquier persona normal pensaría que es una habilidad aterradora, pero para mí era diferente. Era una habilidad realmente hermosa. Poder saborear lentamente tu muerte es algo de lo más satisfactorio. Ni siquiera con mi habilidad puedo disfrutar realmente eso, simplemente me regenero al poco tiempo y solamente puedo apreciar el color de mis entrañas, cosa que ya se volvió aburrido y repetitivo después de un tiempo. Pero con una habilidad como esa, realmente intentaría todo tipo de muertes solo para disfrutar esa experiencia. Sin embargo, Natsuki Subaru no sabía aprovechar esa habilidad. 2. O eso pensé en un inicio. Con el tiempo pude ver cómo crecía y aprendía a usar mejor su habilidad, nublándose menos, luchando más, dejando de lado el miedo a la muerte. Era algo maravilloso. Pero faltaba algo. Con el tiempo se volvía repetitivo y aburrido, aunque sea me hubiera gustado poder saborear sus muertes, pero el guardián nunca me bendijo con la posibilidad de sentir en carne propia sus muertes. Me generaba envidia ver a los demás vivir sus muertes y poder disfrutar de tal bendición, pero supongo que ellos no lo habrán sentido así. Cuando finalizamos el llamado arco 9, pensé que finalmente había acabado, pero ocurrió algo que nadie se esperaba. La pantalla se había vuelto a encender, pero ahora no mostraba un arco 10 como algunos se esperaban, no, mostraba dos simples palabras. Ruta. Orgullo. Nunca había sentido algo así antes. A pesar de que varios terminaron aterrorizados, yo sentí algo diferente, mi corazón calentando mi pecho. Era el mismo sentimiento que tenía cuando veía las entrañas de una persona. Era amor. Ese Natsuki Subaru había calentado mi corazón incluso más que cuando veía las entrañas de una persona. El arzobispo del orgullo era alguien que le había tendido la mano a mi yo de ese universo. Me había dejado divertirme hasta el final. Se había vuelto como mi familia en ese universo. Y todo eso se le sumó la cantidad de daño que causó a Lugúnica. Ese Subaru nunca sintió algo por mí, lo sabía, pero, aún así no me importaba realmente. Podía ver que en la mirada de mi yo de esa ruta había un brillo que yo no tenía. 5. Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue ver que ese yo había sido liberada de sus ataduras. Ese Natsuki Subaru había matado a madre. Natsuki Subaru podía liberarme de madre. Desde ese momento, yo finalmente vi una luz de esperanza, pude vislumbrar un futuro donde, solo quizás, pudiera vivir feliz con mi pequeña hermana y con el que sería mi salvador. Un futuro donde podría matar a quien quisiera y siempre saldría ganando gracias a la ayuda de mi querido. Quizás podría hacerle una revancha al rayo azul de Boyachia y ganar, no sería una batalla justa para él, pero no me importaba, con poder ver el color de sus entrañas yo estaría satisfecha. Cuando salimos del teatro, sabía que las demás candidatas se llevarían a Subaru con ellas, eso era un problema, así que escapé de madre junto a Meili, no tenía miedo a ser capturada. Después de todo, si Subaru estaba junto a mí, entonces podríamos ganarle a madre. Fue por eso que me quedé junto a un callejón cercano a la fuente donde la aparecería, y fue ahí cuando supe que sería muy complicado. Estaba lleno de los más fuertes, incluyendo al Santo de la Espada. Atravesar todas sus defensas sería imposible, así que solamente esperé y esperé, hasta que pasó algo inesperado. Subaru apareció, pero no como lo imaginaba, apareció desde una de las calles junto al niño de Priscilla Varielle. Su mirada reflejaba algo interesante. Inquietud. Estaba inquieto y parecía buscar a alguien, y esa idea se confirmó cuando corrió hacia el Santo de la Espada y le comentó algo que no alcancé a escuchar, pero por la mirada que tenía Reinhardt puedo decir que Subaru había muerto. Parece que alguien se las ingenió para matarlo. ¿Quién habrá sido? Era una duda interesante, pero no podía quedarme más tiempo. El Santo de la Espada se separó del grupo y empezó a dirigirse a mi ubicación. 3. Cuando noté que el mismo Reinhardt se dirigía a mí, finalmente supe quién había matado a Subaru. Yo había matado a Subaru, y él al llegar a la fuente le avisó a Reinhardt de mi presencia. Eso significaba que, efectivamente, había fallado en mi plan de convertir a Subaru en mi arzobispo.
Tendré que idear otro plan para acercarme a él y mientras pensaba en posibles ideas me retiré del callejón, dirigiéndome al lugar donde nos hospedamos Millie y yo. No te preocupes Subaru-kun, pronto estaremos juntos, viviendo como una linda familia de asesinos 12. Mientras Elsa se retiraba, Subaru ahora estaba atrapado en una situación que él realmente no entendía en lo absoluto. 1. No crean que les dejaremos tener a nuestro querido, plebeyas. La voz de Priscilla reflejaba su disgusto hacia las candidatas que deseaban tomar al Subaru que el mundo le mandó. Aunque a palabras de Subaru, su forma de expresarse era muy extraña por su forma de hablarse a sí misma en plural. Alguien que no está en sus cabales no debería de poseer a Subaru-san. Varielle-san 9. Del otro lado, Anastasia jugaba un rol pasivo-agresivo digna de una comerciante que solo veía a Subaru como un objeto de gran valor para su negocio. Por Dios, no creas que una puta zorra codiciosa como tú eres la más indicada del lado de Felt. Solo había ira hacia las que solo querían a Subaru para sus propios ideales retorcidos. Subaru sería mi caballero, así que yo tengo el derecho a quedármelo. Mientras tanto, Emilia no deseaba pelear, pero según Roswell y Puck, Subaru era el único que podía ayudarla a salvar el bosque de Elior, así que sería egoísta y se lo quedaría. 6. O por lo menos Emilia creía que esa era la razón por la que quería a Subaru. Ella pensaba que por esa razón sentía un dolor en el pecho cuando la veía con otras. Mientras tanto, Subaru se dio cuenta de la delicada situación en la que estaba, cosa que normalmente lo alegraría por finalmente tener un harén, pero el momento era demasiado incómodo y agresivo para su gusto. 11. Incluso los civiles ajenos a la situación solo podían mirar aquella discusión con miradas desconcertadas. 4. Pero incluso ante esa incomodidad, Subaru no podía evitar preguntarse el porqué de todo esto. Disculpen, por primera vez desde que inició esta discusión Subaru decidió decir algo, acción que inmediatamente recibió la atención de las 4 candidatas. Realmente no entiendo nada, ¿podrían explicarme qué sucede aquí? Las 4 candidatas se miraron entre sí brevemente, antes de soltar un suspiro y finalizar su conflicto por Subaru. De momento. No te preocupes Subaru-san, este lugar es Lugúnica y... Eso ya lo sé, estamos en Lugúnica y ustedes son las 4 candidatas a la selección real, ¿no es cierto? Esta interrupción sorprendió a todas. Que Subaru conociera eso significa que había llegado antes a Lugúnica. ¿Hace cuánto llegó? Fue lo que se preguntaron todas. Entonces yo te explicaré lo que aquí. Me alegra que ya sepas lo básico, entonces pasemos al tema que deseas saber. Emilia había sido interrumpida por una Anastasia que no dudaría en pasar por encima de ella si era necesario. Bueno, desde que llegué ustedes parecen conocerme, ¿puedo saber cómo me conocen? Subaru finalmente había hecho la pregunta que lo llevaba atormentando desde hace un rato. Bueno, nosotros simplemente vimos tu fu. Emilia intentó decir la verdad, pero en cuanto lo intentó el tiempo a su alrededor se detuvo. Ella observa todo, no debes saber que lo sabes. La mirada de Emilia palideció y el tiempo volvió a la normalidad, haciendo que ella libere el aire retenido en sus pulmones de forma brusca. Oye, ¿te encuentras bien? Subaru se acercó a socorrerla pero no pudo llegar debido a que una mano se puso delante de él. No te preocupes por ella querido nuestro, la semidiablo estará bien. La voz de Priscilla tenía cierto afecto en su tono, pero la forma en que lo decía estaba cargado de una frialdad que estremeció a Subaru. Ese sí, entiendo. Subaru retrocedió mientras Emilia se recuperaba y miraba hacia sus alrededores algo asustada. Bueno, se puede decir que recibimos una revelación de Volcánica y este nos avisó sobre tu llegada. Anastasia fue la primera en hablar con tranquilidad, como si Emilia no importara o no fuera relevante. Espera, ¿eso significa que soy algo así como el héroe de una profecía? La voz de Subaru se llenó de ilusión por un momento, pero el dolor fantasma le recordó lo débil y patético que era en este mundo. Supongo que no lo soy, después de todo soy patético. 7. Esto último lo dijo en su mente, lo último que Subaru quería era que todo el mundo se enterara sobre su falta de autoestima, eso sin saber que todos los allí presentes eran conscientes de ella. Oye Subaru, seguro estás cansado, ¿por qué no vienes a mi mansión y descansas un poco? 16. Emilia al ver la cara de Subaru pensó que podía ofrecerle descansar en su mansión, y que todo iría como en ese teatro. ¿Deseas llevar de vuelta a Big Bro al infierno? No dejaré que él se acerque a tu maldita mansión.
Felt ahora estaba acercándose a Subaru, con la intención de arrastrarlo con ella, sin embargo una espada en llamas se balanceó justo delante de ella. Vaya, una sucia rata se atrevió a acercarse a nuestro querido. La mirada de Priscilla era gélida como el hielo y lo único que reflejaba era locura, sin embargo Felt estaba acostumbrada ya. Pareces desesperada puta, ¿acaso no quiere que nos acerquemos a tu Subaru? 12. La mirada de Priscilla no reflejaba nada ante ese comentario, si ellas quisieran podrían matarla. ¿Matarla? Suena bien, es una rata. Después de todo, con ese pensamiento en su cabeza, la espada Jan de Priscilla estaba listo para cortar la cabeza de Felt. Balanceó su espada en dirección al cuello de Felt, sin embargo, justo en ese momento dos dedos detuvieron el avance de la espada. Lo siento Lady Priscilla, pero, si intentas matar a mi dama, tendré que juzgarla de la forma que corresponde. La mirada de Reynard era diferente a la habitual, reflejaba la pura voluntad de matar, él no estaba de humor para estar lidiando con una lunática. 3. Vaya, parece que llegó el perro faldero de la rata de alcantarillas. Priscilla hizo retroceder su espada pero no la desapareció, si hacía falta, estaba lista para pelear incluso si era contra el mismo santo de la espada. Mientras esto sucedía, Anastasia estaba intentando acercarse aún más a Subaru. Disculpa a esos tres, últimamente están más irascibles de lo normal, realmente son un peligro para los demás. Subaru aún estaba sorprendido por esto, así que solamente asintió ante aquel comentario. Esos tres parecían lunáticos que no sabían socializar de la forma correcta. O bueno, por lo menos Anastasia y Emilia se ven relativamente normales y amables, fue el simple pensamiento que tenía Subaru, sin saber nada de lo que realmente pensaban aquellas dos. ¿Por qué no vamos a un lugar más tranquilo para hablar? Ven, tengo un edificio aquí cerca. Anastasia estaba por agarrar la mano de Subaru, sin embargo una cuchilla de viento casi corta su mano, haciendo que ella retroceda medianamente asustada. Lo siento señorita Anastasia, sin embargo, el señor Roswell me ordenó no dejar que nadie se lleve a Barusu, así que le pido que no se acerque al 13. La voz de Ram sonaba autoritaria a pesar de estar frente a alguien que claramente le superaba jerárquicamente, cosa que repugnó a uno de los caballeros ahí presentes. Al clarista esas palabras fueron lo único que pudo escuchar Ram antes de tener solo segundos para reaccionar, a lo cual Ram tiró su cuerpo hacia atrás mientras que un haz de luz atravesaba el aire frente a ella. Señorita Ram, le pido que se abstenga de intentar una tontería como dañar a una candidata al trono, el precio de tal crimen es la muerte. Aquel caballero ahora se encontraba enfundando su espada con una gracia digna de alguien de su estatus, sin embargo, esa gracia era lo único que tenía, puesto que su mirada reflejaba decepción ante aquella actitud de Ram. 7. A los alrededores de aquel caballero 6 espíritus bailaban alegremente alrededor del mismo, reflejando la gran afinidad que tenía aquel hombre con sus espíritus contratados. Muy bien Julius, no dejes que esa sirvienta intente algo más contra mí, ahora si me lo permites me llevaré a Subaru conmigo. 3. Anastasia nuevamente se acercó a Subaru, esta vez sin ninguna interrupción pudo agarrar sus manos y llevárselo rápidamente al edificio donde se alojaba. Pero Emilia no iba a dejar que se llevaran a su futuro caballero, así que se apresuró para interponerse, o eso habría hecho si un kunai no se hubiera interpuesto en su camino. Realmente no me agradan las intenciones de Ana-san, pero supongo que cualquiera es mejor opción para Su-san que tú. 7. Cuando Emilia reconoció la figura de quien evitaba que se acercara a Subaru, un sudor frío la recorrió completamente, ella sabía que no podía ganar en estos momentos. 20. Mientras tanto, Anastasia había arrastrado a Subaru al interior del edificio, dejando a Ricardo custodiando la puerta principal para ella llevarlo a un lugar apartado del establecimiento. La habitación era un lugar pequeño, contando apenas con 2 sillones, una mesa entre ambos sillones y una ventana que daba al exterior. Pero Subaru estaba más concentrado en los acontecimientos recientes como para admirar lo lujoso que se sentía el lugar. Bien, Subaru-san, sé que probablemente todo este caos fue muy repentino, pero no debes de preocuparte por ello, nadie quiere hacerte daño. 6. Anastasia había empezado la conversación con una voz que relajó completamente a Subaru, cosa que le permitió sentarse en uno de los sofás.
Aún así, se siente raro el que repentinamente todos parezcan pelear por mi Subaru. Finalmente pudo dejar atrás un poco su preocupación al ver que simplemente estaba Anastasia y él, aunque no les normal, le hacía sentir cómodo el estar cerca de alguien aparentemente normal y amable. Será raro, pero es normal Subaru, tú eres alguien realmente especial y todos desean que estés con ellos, incluyéndome. Esa frase tomó por sorpresa a Subaru, no se esperaba que le dijeran que era especial, sin embargo sus propios errores le hacían imposible aceptar lo que le dijeron. 3. Eso, lo siento, pero creo que es imposible, yo no soy especial, simplemente soy una persona normal que de repente es codiciado por tantas personas importantes. Anastasia simplemente suspiró ante ese comentario, ella sabía que él diría cosas como esa pero no desaprovecharía esa oportunidad. Entiendo lo que dices, pero aún así tienes cualidades increíbles Subaru, sé identificar cuando alguien posee un gran potencial, y el tuyo es deslumbrante, eres un talento único en este mundo, y eso, me encanta. Sin darle mucho tiempo para reaccionar, Anastasia se había acercado a Subaru y le había tomado las manos, causando que él mismo se sonrojara e intentara retroceder, pero ella no lo permitió y se acercó aún más a Subaru. 10. Y yo, lo siento pero esto es demasiado apresurado. Subaru había logrado separarse de Anastasia y se había alejado de ella mientras que un notable rubor se hacía presente en sus mejillas. Vaya, parece que alguien es bastante débil ante las mujeres directas. Una leve sonrisa se formó en el rostro de Anastasia ante la actitud inocente de Subaru, por lo que pensó en que era muy divertido molestarlo de esa forma. Sin embargo, para Subaru la cosa era diferente, le alegraba que una chica tan bella actuara así con él, pero él sentía que primero debían haber varios pasos antes de actuar así. 2. Bien, no tenemos mucho tiempo así que pasemos a lo que nos concierne. Anastasia, quien sabía que no podía seguir jugando por mucho más, empezaría con su plan para quedarse con Subaru. ¿Y eso qué sería? Me trajiste acá sin decirme nada y ahora parece que me estás por dar la primera misión principal. Subaru, quien aún seguía sonrojado, se quedó a una distancia segura de Anastasia, pero aún así continuó con la conversación con sumo interés. Bueno, la verdad es que necesito que me ayudes con cierta cosa, pero antes de eso, quiero que firmes este contrato puesto que lo que te voy a decir es confidencial. Anastasia sacó de entre sus cosas un pequeño papel escrito en un idioma que Subaru no entendía en lo absoluto, por lo que ni siquiera quería firmar nada. Realmente no entiendo nada de lo que dice, ¿es necesario que lo firme? 9. Anastasia simplemente suspiró, su plan original era hacer que lo firmara sin hacer muchas preguntas, pero aún así, seguiría adelante con sus planes. Es bastante necesario, con este contrato puedo protegerte y además podría enseñarte muchos tipos de cosas que no sabes. Subaru miró a Anastasia con duda aún presente, no le convencía que el contrato solo fuera para eso, aunque la mirada amable de Anastasia le hacía dudar si solo era su imaginación. Además de eso, con este contrato podré pedirle a mi caballero que te enseñe a utilizar a los espíritus, cosa que por lo general te costaría una fortuna. 16. Eso llamó la atención de Subaru, imaginaba que existía la magia en este mundo debido a que en todo Isekai habría magia, pero los espíritus también eran algo que le parecía interesante de practicar. Bien, pero quiero que me leas el contrato puesto que no sé leer. 5. Anastasia asintió con una sonrisa amable, siendo que le sería fácil engañarlo, por lo que empezó a leerle el contrato. Y ante toda circunstancia, Subaru Natsuki participará activamente a favor de la candidata Anastasia Osin. Finalmente Anastasia había terminado de leer la hoja, saltándose algunas partes cuestionables para convencer a Subaru para que firmara. 6. Bueno, la verdad el contrato se ve bastante bien, así que procederé a no pudo terminar a decir aquella frase debido a que una fuerte patada mandó a volar la puerta detrás de ellos. 2. Yo me opongo. De la puerta un hombre musculoso que parecía gustarle exhibir sus músculos entrenados apareció con pasos calculados. 1. Subaru y Anastasia se miraron por un segundo antes de volver la mirada ante el extraño que apareció en aquella puerta como si nada. Lo siento hermano, solo quería decir esa frase en algún momento. 7. Mientras se disculpaba, Anastasia miró con fastidio al que consideraba uno de los más molestos de entre toda la gente molesta.
Mientras tanto, Subaru lo veía como alguien divertido aunque se veía algo excéntrico. TCH, ¿acaso Priscilla no te enseñó modales? Aldebarán, a pesar de que intentaba aparentar tranquilidad, aún se podía notar la molestia en el tono de voz de Anastasia. Vaya, ¿acaso te moleste durante tu intento de estafa? A pesar de sentirse algo excluido, Subaru no pudo evitar escuchar con interés el comentario del que ahora conocía como Aldebarán. ¿A qué te refieres con intento de estafa? No soy quien para decirlo, hermano, pero esta mujer es una comerciante muy astuta que justo ahora estaba por básicamente esclavizarte. Ese comentario dejó sorprendido a Subaru, quien observó rápidamente a Anastasia, la cual parecía esconder la mitad inferior de su rostro sobre su bufanda, siendo capaz de ver de reojo cómo parecía decir algo que no fue capaz de escuchar. ¿Es eso cierto, Anastasia-san? Anastasia simplemente negó con la cabeza mientras se acercaba a Subaru con gentileza calculada. Lo es, pero no es del todo cierto. Subaru-san se puso delante de Subaru mientras extendía sus brazos hacia los costados. 4. Es verdad que trabajarás bastante bajo mi tutela, sin embargo, esa es la mejor opción que se te ofrecerá. Las demás personas que te desean solo te causarán daño sin razón, en cambio yo te protegeré y te daré un lugar para habitar. No tendrás que preocuparte por peligros o cualquier otra cosa debido a que mis soldados son de lo más eficientes y aún más debido a mi nueva adquisición, el cual es un guerrero de los más fuertes al que le pagaré para que siempre te proteja, e incluso puedes hacerte amigos de todo mi campamento, los cuales son personas muy amables. Lo único que deseo es que me ayudes con tus conocimientos, que me dejes usar todo lo que sabes para que este mundo prospere como nunca antes lo ha hecho. Quiero que seas el nuevo Sin de este mundo, y estoy dispuesto a lo que sea para que aceptes. 10. Nota del autor. Nunca dejes que Echidna haga discursos por ti. 4. Anastasia extendió su mano hacia Subaru para que éste le diera un apretón. 2. En este mundo cruel sufrirás en cualquier lado, pero yo estaré para ti, te protegeré y te daré lo que desees. No me importa si debo darte mi cuerpo siempre y cuando aceptes este contrato y hagas historia como lo hizo Osin hace cientos de años. ¿Qué dices, Natsuki Subaru? ¿Aceptas? 13. Subaru quedó en completo silencio mientras escuchaba el discurso de Anastasia. Realmente no le interesaba el contenido de este, lo que realmente le importaba era saber el porqué. Subaru quería entender el por qué Anastasia parecía codiciarlo al igual que todos. Realmente no lo entendía, pero quizás si acepta el contrato pueda preguntarle sobre eso. Después de todo, ella le dijo que cumpliría cualquier deseo, ¿no es cierto? 12. Fin, lo siento si me tardé una banda en publicar, no tengo muchas excusas, así que si pueden perdonarme, genial, si no, pues jódanse. No, igual creo que ahora quieren matarme por terminar el capítulo justo en este momento, pero me parecía divertido dejarle la intriga por 4 meses más. Igual, ¿qué les pareció? ¿Tienen alguna duda que quieran que les resuelva? Que no tenga que ver con futuros desarrollos. 8. Ahora que lo pienso, mejor dejen sus dudas aquí y así hago un preguntas y respuestas como disculpa por tardarme.